Hola, creo que la gente se está uniendo a la sesión. Estamos dando inicio a este panel. Voy a llenar un poco el vacío durante un minutito para que la gente se pueda ir uniendo antes de empezar a hablar del tema en concreto. Pues bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Encuentros Marcianos, imaginando futuros alternativos no coloniales. Es realmente un gusto estar en esta sesión en la que vamos a abordar, o sea, en este espacio lo que buscamos es, hacer un diálogo interdisciplinario y explorar las posibilidades de futuros más inclusivos y más reflexivos. Ah, We have interpretation. If you want to hear the original sound, people is going to talk in English and in Spanish, but you can click down here in more or in the little planet icon, and you can configure your audio, and also we have subtitles. Si quieren escuchar los subtítulos, la interpretación simultánea, pueden hacer clic en el botoncito que dice más o more en Zoom, y que está el planetita para que puedan escuchar o el audio original. Eric, Luis Carlos y yo hablamos en español. Kate, she speaks in English. En caso de que necesiten, tenemos interpretación simultánea entre una lengua y la otra, y también tenemos subtítulos. Ah, entonces yo voy a hablar en español porque es más fácil para mí. Y bueno, muchísimas gracias a Aurea y a Elis por estar aquí, por ayudarnos, a mí, a Joy, a todo el equipo que está aquí haciendo esto posible. Gracias a Marcela y a Ale también, que estuvimos organizando todo este asunto. Y pues muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestros panelistas, que estamos de manteles largos, dirían las abuelas, porque este es un placer. Bueno, muy rápidamente, a través de las mesas de fronteras, que fue la sesión que tuvimos hace rato, templos, que es esta, ecosistemas, que será hoy a las 4 de la tarde, y mapas, y vamos a explorar distintas líneas de pensamiento para navegar, discutir sobre esto, sobre futuros no coloniales y distintos aspectos. También mañana habrá una sesión de cierre que se llama Lo Marciano, Martian Weirdness, en la que vamos a hacer como una especie de recuento y habrá también una conversación ya en torno a todos estos temas. A la gente que está asistiendo a estas sesiones, a esta en particular, les agradecemos mucho su participación. Tenemos preguntas y respuestas. Hay una cajita para que nos escriban sus preguntas. Podemos responderlas en vivo o por texto. Lo iremos viendo durante la conversación. Y bueno, el tema de hoy es templos, que es un tema extraño, es un tema un poco más bien imaginativo quizá. Kate es la única aquí que viene también a representar el viaje espacial, literalmente. Ella ha sido astronauta análoga, pero bueno, Eric es físico. Luis Carlos tiene más una formación del lado humanista, pero la idea es hacer conversaciones interdisciplinarias y los templos como tema de esta idea de futuros no coloniales y de la posible vida en otros planetas. Tradicionalmente los templos son lugares de culto, pero pues también son espacios políticos, son lugares sagrados, haya o no una identificación humana. Justo hace un ratito hablaban de este telescopio que está en Hawái y que de alguna manera decía, por ejemplo, una de las panelistas, hay también ahí una irrupción, hay una invasión de ese espacio sagrado, y yo, digamos, acotaría, pues tiene que ver con el capitalismo y con cómo hemos ido poblando nuestro propio planeta y ahora queremos poblar el otro. Entonces, por ahí va la onda, por ahí va el tema de los templos. Y un poco también los viajes al espacio, ¿no? Siempre hay detrás una agenda política. El espacio quisiéramos que fuera un lugar neutral, pero no necesariamente lo es, porque quién llega, en qué condiciones, etcétera. Entonces, desde ahí es que vamos a conversar. Damos inicio. Voy a presentar muy brevemente a nuestros panelistas. Voy a hacer un resumen porque tenemos las biografías
en nuestro sitio de Encuentros Marcianos. Entonces ahí pueden leer la biografía extendida, pero para el panel de hoy, muy velozmente, Luis Carlos Barragán es escritor e ilustrador, se especializa en ciencia ficción y ha publicado libros como El Gusano, que es una locura, y Parásitos Perfectos, y es especialista en estudios árabes. Kate Green es ensayista, es poeta, autora de un libro que se titula Once Upon a Time I Lived on Mars, y es coautora también de Reality Mining, y ha publicado en distintos medios como The Economist, The Guardian y Wired, y también es nadadora y es astronauta análoga, lo cual a mí me entusiasma muchísimo. Y Eric J. Mota, que es, bueno, perdón, Luis Carlos es de Colombia y Kate es de Estados Unidos, y Eric J. Mota, que es de Cuba, es licenciado en física, es escritor de ciencia ficción, aficionado a la astronomía y es editor también, y bueno, tiene libros fantásticos como la novela El Foso de Mabuya, que es una recomendadísima toda la literatura de la gente que está en este panel. Entonces, bueno, vamos a empezar. Si les parece bien, vamos a empezar respondiendo la primera pregunta y luego ya la conversación se extenderá. Tenemos otras preguntas por ahí, el público puede participar. Y si quieren, si les parece bien, podemos empezar con Luis Carlos, porque él se va a tener que ir a las 12 en punto, porque tiene un compromiso en ese espacio en el que está ahora mismo para presentar un libro suyo. Entonces, para que podamos irnos acomodando y no cortarnos el tiempo. La primera pregunta es un poco larga. Eh, ¿Cómo creen ustedes que la llegada de los seres humanos al espacio ha modificado nuestra idea del lugar que ocupamos en el universo conocido y cómo ha influido esta llegada al espacio en nuestra relación con el culto a lo divino? Y si esto ha tenido alguna incidencia en en nuestra concepción de templo, en cuanto al lugar de culto y de reverencia, pero también de refugio y de comunidad. Entonces, pues, Luis Carlos, si quieres empezar, te cedo la palabra. Hola, Livia, y gracias por la invitación y es un gusto estar acá en este espacio. Tengo muchas cosas que decir, pero no las ordené muy bien en la cabeza, así que tal vez salgan de una forma un poco caótica. Entonces, claro, digamos, la idea de salir y conocer el espacio y hacer toda esta exploración espacial, me parece que se resumen en una frase que dijo Yuri Gagarin, que fue algo así como que él, pues es el primer astronauta, y dijo algo así como estuve en el espacio y no encontré a Dios. Obviamente en el contexto de la Unión Soviética siendo una, digamos, teniendo un sistema de gobierno explícitamente ateo. No estoy seguro si esta frase es un mito o es real, pero es una frase que escuché varias veces. Entonces siento que, por un lado, eso sucedió, como que esa idea de el espacio, el cielo, ya no es el lugar donde vive Dios, y es que en alguna serie de mitologías lo fue, pero al mismo tiempo eso me remite un poco a la forma como Giordano Bruno también veía el universo, ¿no? Él era un monje italiano que tenía una concepción mucho más grande del universo de lo que planteaba la Biblia o el pensamiento católico de la época, y de hecho estuvo y fue quemado en la hoguera por, en parte, plantear formas de pensamiento un poco más amplias. Entonces, por un lado, digamos que el pensamiento como religioso tradicional podría uno pensar lo que realmente se extingue al salir de la tierra, pero por otro lado, otra forma de pensamiento también religiosa o espiritual también se puede afianzar ahí porque justamente el espacio es el espacio de lo oculto, ¿no? Sigue siendo un espacio desconocido y estar buscando eso desconocido sigue siendo, digamos, el objetivo de muchas religiones, el objetivo del ocultismo, de las muchas ramas del ocultismo, de conocer lo desconocido. Así que, de alguna forma, sí que lo que siento que sucede es que se amplía mucho más la imagen de que lo divino es muchísimo más grande, como incognoscible. Siento que por ahí entraría, por ejemplo, el horror cósmico,
de incluso de Lovecraft, como la idea de hay unos seres que son tan vastos, que vienen de lugares tan extraños que no conocemos, que solo entrar en contacto con eso nos puede volver locos. Entonces creo que por ahí va la cosa, siento yo. Em, y siento que también hay algo que también quería mencionar y es un ocultista que se llama Jack Parsons, que es un estadounidense que fue el líder de la Orden de Telema, digamos, él fue como un sucesor de Aleister Crowley y él fue como una persona que mezcló de alguna forma la ingeniería de cohetes con la magia ritual y él de hecho fue el líder de ese culto, hacía rituales en su casa en Pasadena y mucho de esto tenía que ver como con su objetivo de ir a la luna, de ir al espacio. Hizo un ritual sexual con una mujer llamada Babylon para engendrar al hijo de la luna, para que este niño de la luna pudiera ir a la luna, una cosa así muy extraña. Entonces, por un lado, sí siento que hay como una desaparición de esa religiosidad típica y una nueva forma de entender la religiosidad que tiene muchas ramas y muchas formas que yo creo que incluso se puede ver en Marvel, por ejemplo, en estas historias sobre los celestiales, que son como unos monstruos gigantescos, descomunales, que crearon el universo. Entonces, como que nos permiten nuevas mitologías, nuevas formas de entender el cosmos, de seres totalmente diferentes a lo que uno se imagina. Eh, Incluso mi mente pasa por Solaris, ¿no? Esta idea de un planeta que es consciente de sí mismo y que es inteligente, pero que no podemos entenderlo muy bien. Entonces siento que hay como que las ideas religiosas pueden ser a través de eso. Y hablando de templos, digamos que el templo de todas formas ya tenía un elemento cósmico dentro de él. Y, por ejemplo, si ustedes han ido a una iglesia de estas como muy decoradas, casi siempre la parte de arriba está pintada con el cielo, ¿no? Como con nubes y están los angelitos. Todas las cosas que están arriba son las que pertenecen al cielo y las que están abajo son las que pertenecen a la tierra. Y hay siempre como esta relación de que la iglesia o el templo es una representación del cosmos o del universo, donde la parte baja es la tierra y a medida que uno va subiendo hay como una relación con el cielo. Y de hecho, en el arte islámico, yo estudié historia del arte islámico en el Cairo, también aparece con frecuencia, ¿no? La idea del cielo estrellado, de las estrellas, pero claro, hay una relación con Dios, entonces Dios creó el cielo, miren lo hermoso que es, las estrellas tienen un orden, todo esto se mueve y tiene sentido, y tal vez al llegar al espacio, como que como esa imagen virtual del templo que tiene las estrellas pintadas en el domo, como que se vuelve como un ejercicio muy, mm, no sé, como casi artificial, como una hiperrealidad del mundo real. Am, y, y de alguna forma esto de los observatorios astronómicos como templos también cobra sentido en ese sentido, ¿no? Incluso la arquitectura de estos grandes telescopios se parecen. Pero, y ya con esto termino, pero así como los templos, digamos, yo estudié historia del arte islámico y pensaba que iba a estudiar como la relación entre teología y arquitectura, y eso no fue un tema muy importante. Lo más importante fue la relación entre el poder y la gente que tiene el dinero para construir sus templos y la arquitectura. Y creo que tiene, digamos, si vemos solo esa tecnología avanzada de los observatorios astronómicos y las naves espaciales como templos que vuelan también, que intentan encontrarse con lo que está allá en el cosmos, a entenderlo, unirse a eso, también está controlado por gente que tiene mucho dinero. Entonces hay también como un paralelo en esas dos cosas, el patrocinio de la ciencia y el patrocinio del arte religioso producido por estos magnates, generalmente en el caso de la religión son reyes que tienen muchísimo dinero y pueden construir algo como, no sé, la Catedral de Sevilla o el Taj Mahal o cualquier mezquita de Estambul. Entonces, por ahí se me ocurren los paralelos. Wow, qué increíble. Me hiciste pensar
Más vasto que los imperios y más lento de Ursula K. Le Guin, que es una especie de novela muy corta en la que básicamente un grupo de gente que explora el espacio y que tiene distintas disciplinas, llega a un planeta y el planeta es un organismo gigantesco. Y la única persona que puede entender ese organismo gigantesco, entender hasta cierto punto, es una persona que no es neurotípica y gracias a eso puede más o menos conectar con esa frecuencia. En fin, perdón, se me va también, me emocionan todos estos temas. Kate, do you want to add, to answer that super long question to start? Absolutely. Thanks, Luis Carlos. That was great. I probably will be echoing some of the things that you're saying, and especially the way that your response um, linked things together, but didn't rely on causality so much. You know, you just saw things next to each other and like pointing back toward each other rather than like one thing leads to another, because we don't know. I mean, I feel like that's kind of a really beautiful thing about this question, is thinking about what like the technological um, move to space, putting human bodies in space using technology, what that it did culturally, or how it kind of like rippled out and affected like the cultural or and planetary consciousness of humanity. You know, what is the connection that then between the above and below? You know, that reference to the Emerald Tablet, that ancient Hermetic text that is you know, what Islamic alchemists and Western alchemists use as their basis for thinking about the cosmos and the individual, like the large, the very large and the very small. And it's funny because it's kind of where I needed to start with this also in an occultish way, because the temple is like a home to these ideas that are so mysterious and unknown, and also space is a home to these ideas that are so mysterious and unknown. But back to the original question of that connection between humans and the divine, and what like manned technological spaceflight did to that, technological spaceflight did to that. I just think, you know, looking back, the relationship between the sky and the planet in agricultural times and even before was so singular. You know, there really wasn't a division, and that division, you know, it's been gradually increasing in large and small ways throughout modern history, modern times. I mean, if you think about before the Enlightenment, this was when alchemy was in action, and where the distinction between, well, I mean, the cool thing about alchemists is that so many cool things, but one of the things that I really like is they were doing the work of, you know, transmuting materials at the scale of their own bodies. So this was before the telescope and before the microscope. And so the creativity that was involved in using objects of their own scale to translate those from one to the other, it involved a lot of interpretation of ancient texts and a relationship to the divine. And then you have the Enlightenment that comes along and sort of like codifies a lot of the ideas that were developed during alchemy into what we know as chemistry today. And so at that point, you're starting to separate the body actually from the investigation or the question asking, and you're asking questions with devices that are able to probe very small. And then, you know, astronomy is also taking off because we have lenses that are able to see into the sky. So we're expanding our range suddenly, but at the same time, there's a separation of those old methods of connecting with the divine or connecting transcendently with something outside the body to understand the material. And so like even at the Enlightenment, we're seeing a sort of like disconnection to the divine, and then moving into more modern times, the Industrial Revolution, where bodies become more like machines, and then the information age, where it seems like the entire body is like
concentrated into the head, you know, and so we live in our brains. I think that all of these are working together. And so then you put a human being in a capsule into space, and that just actually kind of solidifies like the idea of disconnect, I think, you know, to say that, well, here's something that I was thinking about. You have that picture of the Earthrise, which was so powerful, but it was so mediated by the technology to get there, by the camera that took it, by the person who took it, and the imperial power that allowed that person to get into that capsule, to travel to space, to take it. And then it was given back to the rest of the Earth as if this is yours. But that image is so flat. And I got to thinking, could that image actually act as a temple? You know, does it do that thing because that a temple allows you to do, which is potentially transcend yourself, but also know yourself. And that picture, I think, does do that. However, what that picture lacks, what temples historically have had, is a bodily aspect. So it is a flat, two-dimensional thing that is given by people by the people who had the money and the power to take it. But in a temple, what you're doing is you're using your body to enter a space to achieve a sort of transcendence and experience it through all of your senses, to connect with something larger than yourself, and then to know yourself again. So I'll leave with that, but I think that those are some things that I was noticing in terms of connections between ideas of temples and space exploration and connection to the divine. So thank you so much for this really wonderful question. Thank you, Kate. It's true. We used to measure everything with us in the center, and then we try to expand and to go to the micro. And now we live in our head more than before history. I think it's kind of preocupant. So, Eric, ahora ¿quieres tomar la palabra, por favor, para esta gran pregunta? Una gran pregunta. Bueno, Mega, tal vez yo tenga una perspectiva un poco diferente, ¿no? Yo creo que en realidad nuestra percepción del lugar que ocupamos en el universo y nuestra percepción de lo divino no ha sido modificada por los viajes en el espacio. Creo que la historia de nuestra relación con la divinidad tiene que ver con la historia de las abstracciones, y las abstracciones son mucho más antiguas que los viajes espaciales. Es decir, creo que muchas civilizaciones, no solamente las europeas, sino muchas de las civilizaciones antiguas llegaron a imaginar ideas abstractas y espacios que nos superaban, y a eso le llamaron lo divino. Creo que la esencia de lo divino está en la escala. Cuando algo supera nuestra escala, ya es divino, al menos es divino para nosotros. Y la mayor parte de las grandes abstracciones, las abstracciones judeocristianas, las abstracciones del budismo, de las religiones hinduistas, generan generalmente números grandes, espacios extraños, cosas raras, cosas que nos superan. Cuando algo nos supera, eso llega a la humildad. Y por supuesto, para llegar a determinados niveles de abstracción hay que tener determinados niveles de, digamos que de conocimiento o de sabiduría para aprenderlo. O sea, siempre he considerado que en la edad antigua los astrónomos eran personas más sabias porque les quedaba claro, porque estaban observando un espacio que los superaba, que era grande. Tal vez no se daban cuenta, que tal vez los astrónomos medievales, por ejemplo, no se daban cuenta que las estrellas que estaban observando estaban a una distancia realmente apabullante en términos de escala, pero sí se daban cuenta de que esas estrellas habían estado ahí mucho antes que ellos y estarían mucho después que ellos. O sea, la escala en el tiempo, en términos de trascendencia, todo lo que pueda generar la trascendencia humana no llega al promedio de vida de una estrella. Esa idea ya la tenían ya los antiguos astrónomos, los antiguos científicos y los antiguos teólogos, las personas que entraron en lo divino. ¿Qué cambió realmente? Los viajes espaciales. Los viajes espaciales nos acercaron a esa escala. Llegamos al espacio. Ya no vamos a hablar del ejercicio metafórico que es la ciencia ficción de nosotros hacer
una metáfora con el viaje espacial. O sea, el viaje espacial para el escritor de ciencia ficción, para el artista, es una cosa diferente de lo que es para el cosmonauta o para el gobierno que paga el cohete y las cápsulas espaciales, o actualmente las compañías, las corporaciones que hacen esta especie de nueva colonización privada que está ocurriendo en el espacio. La percepción es distinta. Se va, o sea, se viaja, el ser humano viaja a los lugares por una razón muy práctica. Y la razón práctica por la que se puso, perdón, por la que se puso a un ser humano en el espacio fue simplemente para demostrar que podía poner una ojiva nuclear en otro país. Esa fue una razón mundana, nada trascendente, por así decirlo. Sin embargo, colocó a un humano a una escala. O sea, Gagarin, como decía el primer panelista, Gagarin dijo, no he visto a Dios, claro. Pero ¿por qué habló de Dios? O sea, ¿por qué un ciudadano de la Unión Soviética, que es un país que se percibía como materialista, marxista, leninista, sus primeras palabras cuando llega al más lejos que nadie, llamamos la última frontera, sus palabras invocan a Dios para negarlo, pero hablan de Dios? ¿Qué significa esto? Que cuando Gagarin vio la grandeza del espacio, la palabra Dios surgió. Era políticamente incorrecto para él decirlo, pero lo mencionó. Él no habló del partido, él no habló del Partido Comunista, él no habló de Lenin, él no citó a Mayakovsky, él habló de Dios para negarlo, para dar un mensaje político, pero lo mencionó. ¿Por qué? Porque era un ser humano en una cápsula pequeña, sentado así como estoy yo, frente al universo. Y los mismos sustantivos que se han usado para hablar, los norteamericanos usan space, espacio, o sea, algo tan grande que nos supera. Y ahí los astrónomos sabemos realmente la verdadera dimensión. O sea, es apabullante cuando se le intenta explicar a una persona cuán grande es el universo o cuán grande es simplemente el sistema solar, es apabullante, es ver a Dios o a lo que sea la divinidad, mucho menos en términos de escala de tiempo. La escala de tiempo es mucho mayor. Entonces, ¿qué trajo el viaje espacial? Nos puso en perspectiva. De hecho, los soviéticos, que eran materialistas, le llamaban cosmos, que es un concepto mucho más abarcador, mucho más grande y mucho más cercano a una divinidad. O sea, nos dimos cuenta de cuán pequeños éramos frente al universo y de cuán materiales éramos, cuán sencillo, cuán efímero éramos en comparación con lo sagrado del espacio, con lo sagrado del cosmos, con lo sagrado de lo infinitamente grande y lo eterno. Estuvimos más en contacto. Las ideas científicas que ya se conocían antes que los programas espaciales se complementaran, se sabía de las distancias, los físicos conocían todo eso, pero las personas comunes no. Y de momento, el viaje espacial hizo que la persona común estuviera más en contacto con la divinidad. Y no es casualidad, no creo que sea casualidad de que los viajes espaciales comenzaran en tiempos de la Guerra Fría, y justo en el momento en que el ser humano estaba enfrentándose a un poder nuevo que también venía del conocimiento, que era la bomba atómica. El temor a la bomba atómica vino junto con la esperanza en el espacio. El espacio se volvió, las historias espaciales son esperanzadoras. Si analizamos toda la ciencia ficción que se hizo durante la Guerra Fría, la ciencia ficción espacial fue esperanzadora y la ciencia ficción atómica fue prácticamente apocalíptica. Es decir, le teníamos miedo a lo material. La bomba atómica fue un tipo de abstracción científica que nos mostró cuán efímeros éramos, cuán frágil éramos. Y de momento el espacio, que fue concebido por los primeros escritores de ciencia ficción como un objeto de dominación, un objeto de colonización, casi toda la ciencia ficción, sobre todo la norteamericana y la soviética de esa época, pretende mostrar al individuo como el hombre, el humano, en el centro de un viaje colonizador, juzgando al resto del cosmos, al resto del universo. Pero en realidad es todo lo contrario. En realidad el universo es ingobernable. El universo es
infinito en la distancia y eterno, que no lo es, pero para nuestra escala lo es. Y eso es lo más parecido que hay a una deidad. Y entonces creo que el verdadero templo está en contemplar, en contemplar el universo. Y el viaje espacial ha permitido a seres humanos contemplarlo, digamos que de primera mano, digamos que apreciar la grandeza del universo, por lo que es lo mismo, la fragilidad y lo efímero de nosotros, lo ha logrado y eso como que ha reforzado determinado tipo de ideas de abstracción y de sabiduría relacionada con lo sacro, con el respeto al infinito, por decirlo de alguna manera, y eso sí lo ha logrado el viaje espacial. De hecho, en la historia de la cosmonáutica demuestra que solo nos hemos podido colocar en un solo cuerpo celeste que es la Luna, personas. Y ha costado mucho trabajo, ha costado muchos millones y han ido un conjunto de personas muy pequeños. En toda la historia de la cosmonáutica, con millones de dólares invertidos, incluso con la motivación correcta, ya sea una motivación política como fue la Guerra Fría o la motivación de saquear los recursos minerales que tenga el sistema solar, que es la cuerda en la que estamos obviamente en estos momentos, o ya sea salir y buscar un nuevo hogar porque estamos destruyendo la tierra por irresponsables. Da igual la motivación que tengamos. La historia de la cosmonáutica ha demostrado que no es tan simple porque estamos avanzando, estamos metidos en un templo sagrado. No es el espacio, no es un lugar para colonizar, no es un lugar para mancillar con nuestra humanidad. Y eso el propio espacio nos lo demuestra. El espacio es el templo. El espacio es el templo y es lo sagrado porque es infinito y eterno, que es la verdadera definición de aquello que en distintos lenguajes se llaman de distintas formas y muchos llamamos Dios. Creo que es eso, lo divino, lo eterno y lo infinito. Que los científicos los tenemos de primera mano, realmente. Ya, eso es ahí lo dejo. Wow. Emoji de cosito que le explota el cerebro. Sí, creo que si lo vemos así, no deja de ser paradójico que la gente que tiene más clara esa vastedad es la gente de ciencia, que casi siempre, digo, Stephen Hawking me parece que en algún momento estudió teología, ¿no? Porque justo tenía también estas preguntas de escala muy humana, pero no deja de ser paradójico esa claridad de lo infinito y de lo inabarcable desde también un materialismo y de una aproximación totalmente racional, si eso realmente existe. Luis Carlos, ¿querías añadir algo a esto? Sí, me acordé de dos cosas. Una es como toda esta historia digamos, de las religiones, casi siempre un tema principal es unirse a Dios o unirse a lo divino. De alguna forma, como hay una fuerza y un interés muy grande de hacer parte de Dios, de subir al cielo, de conocer a Dios. Y muchísimas de estas religiones gnósticas incluso y misticismo tienen que ver con eso, ¿no? Como de alguna forma entrar en un trance para conocer lo divino. Y me acordé de cómo, como los templos casi siempre tienen una forma vertical, ¿no? Ujú. Como todas las iglesias, todas las mezquitas siempre tienen un minarete que nos apunta hacia el cielo. Y yo estaba pensando que las naves espaciales son un poco como un templo que vuela, ¿no? Como un templo que logra hacer lo que ningún otro templo puede hacer, que es despegar e irse al cielo y llevar a la persona directamente al cosmos. Y la otra que me acordé es que cuando se me olvida el nombre del astronauta, pero no es un astronauta del primer equipo Apolo que llegó a la Luna, sino otro después. Ustedes saben que hubo varios que alunizaron. Uno de ellos, se me olvida el nombre, dice que la experiencia de estar en la Luna fue algo muy potente, casi como una experiencia psicodélica. Y cuando volvió a la Tierra, utilizó muchos de los recursos que él tenía para comenzar a hacer investigación como, sí, como investigación en psicodelia, como en temas relacionados
plantas alucinógenas. Le parecía que estaba muy relacionado eso con ir a la luna. Otro tipo de viajes. Sí. Kate, no sé si quieras añadir algo a esto en específico. Kate, I don't know if you want to add something specifically to this. Tengo, Let's see. I spent a little bit of time reading a paper by a researcher at MIT named Pratama Muniappa, and it's titled Myths of the Cosmos: Alternative Indigenous Narratives for Space Exploration. And one thing that really excited me about the paper was sort of like putting in context the nationalist narrative of peopled spaceflight from around the 60s with mythologies from indigenous cultures around the world. And in particular, there was a quote that I've seen around other places as well, but anthropologists were interviewing the Inuit and asking them about the news that humans had landed on the moon. And they said, our shamans have been doing that for years. They go all the time. And I think that it's interesting to think about how these two things can live together, you know, the indigenous cultures that have always had a relationship with the cosmos and in a very different relationship than those that are technological have as well. And the language that they use, it's less a language of less a language of exploration, it's more a language of visiting, less a language of colonizing Mars or whatever, more language of learning about, and so it's just kind of interesting to have all of these things operating side by side, but knowing that all of them actually can inspire like greatness and largeness. Just talking about the rocket as a temple is really actually exciting. I had the chance to see a rocket launch. Year was 2021. And I mean, it was almost as awe-inspiring to me as watching a total solar eclipse. The same sort of like it's about ready to happen and then it happens, and just like I felt like I lost control and everyone around me lost control, all the screams, all the excitement. So there really was something about that experience that was truly outside the body and then transcendent as well. me imagino que debe ser, sí, apabullante, y también la idea de que los seres humanos que tenemos esta escala tan micro y pequeña en relación con el universo, tengamos la capacidad de, por ejemplo, mandar una nave al espacio, no deja de ser algo que es muy sorprendente y puede ser muy hermoso, pero también tenemos, y este es también un pensamiento un poco místico, tenemos tendencia a tener cierta arrogancia al respecto, ¿no? Ah, miren todo lo que puedo hacer. ¡Ja! Voy a conquistar el espacio, que es un pensamiento capitalista masculino, vertical, etcétera. Entonces, hay como el mismo asunto puede tener muchísimos ángulos, tanto hacia el asombro como hacia, en este caso, la explotación. Quisiera hacer una especie como de triángulo. Quisiera aterrizar justo en la creación de futuros, pero antes quisiera poner otro vértice para este triángulo, que es un poco a la inversa, del cosmos a lo que ahora incluso es mundano. Si ustedes creen que estos cambios o no que mencionamos, pero bueno, estas ideas sobre lo divino, sobre el culto, se han modificado con la aparición de lo que ahora es un espacio virtual, de los espacios computarizados. Y esta idea que ya habíamos mencionado de la conexión y la desconexión, ¿no? Este tipo de herramientas como la que estamos usando ahora, que es el Zoom, nos dan la posibilidad de conectarnos, pero simultáneamente esto de estar demasiadas horas pegadas al teléfono nos desconecta de lo que llamamos la realidad. Entonces también ahí hay una paradoja, y no sé si hay también si este tipo de dispositivos y tecnologías han tenido incidencia en nuestra idea de lo divino y del culto, porque el culto, o sea, esta cosa de pasar tantas horas y de estar absorbidas en una cosa que es un espacio virtual, no sé si por ahí hay también alguna idea, alguna conexión. Luis Carlos, si quieres reempezar. Venga. Sí. Eso me acuerda de algo. Cuando yo era chiquito fui como
Estuve muy cerca como a una especie de como secta cristiana evangélica rara. Y recuerdo que la señora que era como la líder del culto siempre decía que la palabra ídolo o como que el concepto de ídolo al que supuestamente el cristianismo está, ¿no? Como intentando pelear y destruir, podía ser cualquier cosa, ¿no? Podía ser no un objeto, no una estatua, sino puede ser un hombre. Entonces, una mujer que está totalmente esclavizada por un hombre, entonces ese es como el ídolo. Cualquier cosa en la que uno le ponga demasiada atención se convierte en una especie de ídolo. En esa extraña secta cristiana en la que participé cuando era un adolescente. Pero, pero creo que lo que tú dices es totalmente cierto. Hay como una contradicción o una paradoja de que uno puede entender la conexión a Internet, la conexión a través de todas estas tecnologías, como algo casi tecno-chamánico, como la misma entrada al Internet y poder descargar toda esta información que está en la nube, poder sí, como incluso no solamente información normal, sino información, digamos, en los 90s, seguro que muchos entraron a conocer, no sé, historia de la magia y del chamanismo y de la magia negra y del satanismo a través de Internet. Y conocer a otras personas también es como entrar en contacto con un espíritu que está al otro lado del mundo y no sabemos si es real, pero digamos que hacemos esta conexión y hay todo un libro, hay un libro que se llama Tecnosis de Eric Davis, que les recomiendo un montón, que es sobre la relación entre magia, misticismo, tecnología, sí, como la misma configuración de la máquina y y la comunión entre humano y máquina como una especie de estado elevado también de conciencia. Pero igual que la religión, entonces aquí está la paradoja, o sea, la religión también se puede entender como el opio del pueblo, la cosa que está unida al poder, ¿no? Que está cercana al poder, que legitima el poder de una forma y que entretiene y que nos entretiene tanto que no nos damos cuenta de todo lo que nos están extrayendo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que funciona de las dos formas al mismo tiempo, tanto como una herramienta maravillosa, digamos que se puede ver de forma negativa y positiva, integrada y apocalíptica. La podemos ver como la máquina increíble que nos permite aprender, desarrollarnos, tocar el otro lado del mundo a través de las gafas de realidad virtual. Me compré un Quest 3, unas gafas de realidad virtual y esta, y esta máquina se siente como estar en un universo, en un estado alterado de conciencia donde estás en otro universo, en muchos universos, como que puedes saltar de un universo al otro donde te encuentras con seres dimensionales que pueden ser otra persona pero con un avatar. Esta idea de ser un avatar, o sea, es increíble la riqueza que uno puede vivir a través de todas estas tecnologías, incluido eso, incluida la realidad virtual, que para mí ha sido increíble. De hecho, diseñé un proyecto con un amigo que es indígena de Colombia, en el que él quería que yo hiciera como una nave espacial indígena que no está hecha para colonizar, sino para conocerse a uno mismo, y esa nave no está afuera, sino que está dentro de uno. Entonces yo diseñé la nave y la experiencia misma, yo quise que estuviera, que se pareciera a una experiencia como de alterar la conciencia con sonidos y cosas psicodélicas y colores, y la experiencia se siente así, o sea, como que uno entra y es como, uff, esto está re loco. Y, y al mismo tiempo es lo otro, ¿no? Al mismo tiempo es, para fabricar estas máquinas se requiere primero un sistema de explotación capitalista que destruye el mundo, que requiere minería, un tipo de minería brutal, una explotación de trabajadores en otras partes del mundo, una competencia brutal para mantenerse en el mercado y que nosotros estemos comprándolas, suscribiéndonos y manteniendo a unos billonarios a través de ese mismo sistema. Entonces creo que la comparación entre máquina y no inteligencia artificial en este momento, pero sí la virtualidad, los computadores, los celulares, las gafas de realidad virtual, los computadores y y los celulares, todo eso
tiene esas dos caras y es inevitable y siento que está totalmente, o sea, sí se puede conectar uno un montón esos dos conceptos de la espiritualidad y la máquina. Gracias, Luis Carlos. De repente pensé, seguro ya hay, pero ahora que justo nos están invitando a vivir en universos virtuales cada vez más grandes corporaciones, no voy a decir el nombre, ya sabemos de quién estamos hablando. De repente pensé, ya estamos a un paso, si no es que ya hay, pero no se ha popularizado tanto, de tener una iglesia virtual. Ve, atiende el culto en este espacio que no necesita estar tu cuerpo ahí. Es decir, me parece también un poco una imaginería interesante. Uh, Kate, do you want to chime in? Well, I think this is also a very rich question, and it made me think of a bunch of different things. I was raised in a Catholic tradition, so that's the faith tradition I'm most familiar with, and its history. And I think of obviously we have the phrase the opiate of the masses, and so when you for religion and when you think about what Rome did, like during the Roman Empire, just going everywhere and spreading this religion, not necessarily by forcing Christianity wholesale on all the people it encountered, but adapting to the ritual and traditions that were already in place. So you have a lot of pagan elements that still even exist today in Catholicism from, you know, more ancient traditions of faith and interactions with the divine. And you know, I think about the way that looking at social media and screens and how it adapts to every person who picks up the phone and looks at it. So we all have our own individual algorithm that can delight and allow for opportunities to connect in ways that were impossible and almost seem supernatural, actually, and allow for a kind of information into our psyches and intellects that I mean, in the history of humanity has never been possible, which it could in some perspective be seen as like a sort of divine download. You know, if we think of and I do that humans are divine, that and actually the interconnectedness of us is sort of like greater than the individual as well. So you're getting multiple layers of divinity actually through this device. Unfortunately, it is mediated again by extractive organizations, corporations that are operating in an extractive economy. But you know, I think back to indulgences, you know, and all the ways that the rich and powerful of Rome also extracted from the people, gave them what they wanted to placate them, to be calm, and then extracted again from them. So it's kind of interesting to see, you know, what was persists, but in this different form. But again, I do think the difference is like rather than bodily experiences, it's head experiences. And rather than full sense experiences, you know, the five senses, you have just the flat screen and the sound that's coming to you. Again, with virtual reality, you're getting something different. You're actually engaging the entire body in a virtual space. So that's interesting to think of where that comes from. But yeah, for me, it's kind of it's somewhat instructive to make parallels to the ways that people always have been, even like the mob mentality. I'm reading this book called Marjorie Kemp by Robert Gluck, and it's about Marjorie Kemp, who was the first autobiographer, and her love affair with Jesus. And you know, she's so radical that everywhere she goes, people just really hate her and want her to burn, and they are trying to get rid of her. And I like the description of mobs, kind of like you know, there's always an instigator and then like everyone gathered around. I just think, wow, it's not much has changed. Yeah, that is true. And the idea of cult as a word, like
we can think of, oh, this is a cult because it's not a recognizable church, but there is also the meaning of the cult to something or of something. Like it has different meanings, but it's tricky. It can be politically twisted, you know. So it's very interesting. Luis Carlos estaba diciendo que indulgencias como suscripciones a servicios premium en la nube. Y yo decía, sí, bautismos con electricidad. Entonces, ya estamos imaginándonos una iglesia en la que hay que acceder mediante passwords y obviamente pagar cuotas súper altas, ¿no? Eric, querido, Como la ¿qué iglesia. nos dices tú? ¿Qué nos dices tú acerca de Bueno, este? definitivamente, el mundo virtual, creo que ya podemos llamarle así, ¿no? El mundo virtual, el universo de la virtualidad, es otro universo, es otro espacio y tiene el mismo atractivo, es un atractivo paralelo al espacio real, que igual nos supera en escala. Lo que pasa es que es una escala más abstracta. A mí siempre me llama mucho la atención, ¿no? De que, por ejemplo, mi generación, es decir, las personas de mi generación que leían ciencia ficción, soñaba con vivir en otro planeta. La generación de mi hija sueña con vivir dentro de una computadora, o sea, sueña con vivir en un espacio virtual. Y eso es interesante, ¿no? Porque ha habido una traslación a un espacio, por lo tanto los espacios son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque el mundo virtual es igualmente infinito, tiene otro tipo de escala, pero lo más sobrecogedor y lo más sagrado, viendo esto del mundo virtual también como templo y también como sitio sacro, lo más interesante que tiene es dónde está. La primera pregunta sería si está o no está. Esa pregunta en los años 70, 80 era muy sencilla de responder por las personas normales como nosotros, no por los informáticos, sino las personas normales. No está, no existe, o está dentro de una computadora. Son pulsos codificados, pulsos eléctricos codificados en un sistema binario. Así de simple. Ese era un mundo muy simple y muy hermoso, hermosamente simple, que teníamos antes de los años 90, antes de que apareciera Internet, antes que apareciera la virtualidad, antes que interconectáramos las computadoras, y después, para más INRI, que aparecían los dispositivos móviles, la virtualidad de las cosas, y todo fue creciendo. Y entonces, ¿dónde está? Cada día, no solo las computadoras, sino la interconexión de ellas se parece más a un cerebro, a un cuerpo, a una mente humana, no a un cerebro. Una red puede parecerse a un cerebro. Desde la red telefónica, digamos que la red telefónica podía ser algo parecido al sistema nervioso de un animal, y la red de Internet ya se parece un poco más a un cerebro. Pero el ser humano es un poquito más que un cerebro y unas conexiones nerviosas, un poquitico más de hardware. Nosotros también tenemos un alma o una individualidad, somos más que la materia. Eso hasta los materialistas lo reconocen. Y lo sorprendente es que esta virtualidad, nueva no, ya es vieja, ya tiene años, pero ya desde los años 80 se estaba hablando de hardware, o sea, en la parte física, la parte real, la parte de los bombillitos y las lucecitas y los cablecitos, y lo virtual y el software. Ya el concepto de software nos introduce, nos hace un paralelismo con el ser humano, con la mente humana. ¿Dónde radica la mente? En el cerebro. ¿Dónde radica el alma? En el cuerpo, en lo material. Somos dos componentes. Ese carácter dual era único del ser humano hasta que llegaron las computadoras, hasta que interconectaron las computadoras, hasta que llegó esto. Y primero, todo empezó con los desarrolladores de juegos. Los desarrolladores de juegos dijeron, vamos a crear universos. Y eran universos infinitos. Con los recursos que tenían en aquel momento, el capitalismo ha hecho que ya los universos sean impresionantes y que ya se vayan más allá del juego. Ya estamos hablando de espacios de interacción. Ya estamos hablando de monedas virtuales. Ya estamos hablando de a cuánto cotiza el Bitcoin. Es decir, la virtualidad está devorando el mundo material, y no de una manera agresiva y rápida, pero no invasiva. Está siendo complementada.
las nuevas generaciones socialmente, las nuevas generaciones se están viendo, los sociólogos están viendo a las nuevas generaciones en dependencia de cómo ellos interactúan con la tecnología digital. Ya se está hablando de nativos digitales, se está hablando de generaciones que migraron, se está tratando el mundo virtual, el ciberespacio, concepto nacido en la ciencia ficción, el ciberespacio ya se está viendo como un cosmos en sí mismo. De hecho, recuerdo cuando comenzaron los teléfonos móviles, que había propagandas que hablaban de la desconexión de los más jóvenes, lo que ahora llamamos millennials, que estaban todo el tiempo en el teléfono, como si estuviesen leyendo. Y se veía, había una desconexión entre los jóvenes esos alienados porque están con el teléfono todo el tiempo, y ya actualmente nosotros estamos igual de alienados y ya el discurso no es este muchacho está todo el tiempo con el teléfono, no, el discurso es yo estoy hablando contigo en físico y estoy teniendo una conversación o varias en la virtualidad, en diferentes plataformas de chat y de socialización. El concepto de red social cambió lo que nosotros éramos. Y por supuesto, estamos hablando de un nuevo lugar. Estamos hablando de un espacio, incluso no un espacio virgen que deba ser colonizado, como pasaba con el espacio, con el cosmos, sino un espacio que estamos construyendo. Y a los seres humanos nos gusta construir. Somos la civilización que somos porque construimos, porque tenemos una falsa idea de que lo que construimos lo controlamos. Todos aquellos que vivimos en ciudades antiguas sabemos que una ciudad es el espacio más caótico y menos controlable y que más se aleja al diseño original de la ciudad. Imaginen una computadora. Aquellos que hemos trabajado con computadoras sabemos, los programadores saben que una idea es lo que tú programas y lo que tú quieres hacer, y otra lo que queda, lo que el desarrollador logra y lo que los usuarios hacen de él. Y entonces, y si no, que le pregunta a Enia de Stephenson y su concepto de meta, ¿en qué terminó? No hablaremos de ninguna compañía, no vaya a ser que tengamos problemas con nuestra virtualidad, porque esta reunión está ocurriendo en un espacio virtual. De hecho, nosotros estamos en un salón. Cuando entras a Zoom, entras a un salón. ¿Y un salón? ¿Dónde está este salón? Todos está ocurriendo algo aquí. Hay público, estamos hablando, y sin embargo, ¿dónde está? Es la mejor metáfora del alma humana que se podía haber visto jamás. Y vuelvo al tema de lo sacro. ¿Es sagrado el ciberespacio o no? ¿O es un espacio que estamos construyendo para controlar nosotros mismos? Bueno, creo que quien ha leído mi obra sabe que ese es uno de los temas que me apasionan, ¿no? De lo sagrado en lo virtual y en el ciberespacio, ¿no? Y cómo nosotros en todo lo que hace el ser humano hay un vuelco de esfuerzos, de esperanzas, de sentimientos y también de tu folclore. Tus dioses van contigo, tu fe va contigo. E Internet, el mundo virtual, todos los mundos virtuales que se están construyendo ahora mismo tienen también una carga espiritual. No voy a hablar de, como dice Luis Carlos, de una iglesia, sino de una espiritualidad fuerte. Y del mismo modo que las personas tienen éxtasis, arrebatos religiosos en el mundo físico, también pueden ocurrir en el mundo virtual. Ya llegará, es solo cuestión de tiempo, me parece. Gracias, Eric. Luis Carlos, dinos. Sí, yo desafortunadamente me tengo que ir, pero quiero añadir un par de cosas escuchando a Eric y escuchando a Kate para dejarlos pensando. Entonces, una es la idea del espacio virtual como un paraíso o como un posible paraíso creado por nosotros, ¿no? Hay un libro de Greg Egan que se llama Ciudad Permutación, en el que ya se está creando un universo virtual alternativo al que la gente se puede subir permanentemente, o sea que ya el cuerpo ya no es importante y la gente solamente vive en ese mundo virtual y se vuelven eternos, o sea, durarán hasta que se acabe el software y si el hardware, digamos, los discos duros donde sea que esté instalado el sistema y de hecho uno puede imaginarse que
que el sistema podría cargarse en la materia misma, ¿no? En la pared. La pared podría convertirse en una especie de ordenador. El planeta entero podría ser un ordenador que se mantenga a sí mismo. Y entonces uno se cargaría, uno sería eterno, en el sentido en que ese espacio no tiene, el tiempo ya no funciona como funciona en nuestro tiempo. Somos un poco como dioses porque creamos nosotros mismos la realidad que nosotros queremos usando palabras, o sea, usando programación que se parece bastante un poco a como, al menos en varias religiones, Dios crea usando palabras, ¿no? El código se puede ver como casi como un lenguaje mágico, como palabras mágicas que uno escribe y va creando la realidad. Eh, hay otra cosa muy interesante que sucede y es que muchas de las formas como interpretamos la nueva tecnología, usamos palabras relacionadas con la religión. Por ejemplo, la palabra avatar, ¿no? Cuando uno dice avatar es un concepto que viene del hinduismo, cuando un dios encarna en la tierra. Religioso. Nosotros también tenemos avatares, no solamente en Facebook o este tipo de avatares, sino también los videojuegos, incluidos los videojuegos de realidad virtual, donde uno crea un personaje que puede ser cualquier cosa. O sea, el cuerpo ya no tiene límites, puede ser el cuerpo que quieras, puede ser un gigante, puede ser un carro, puede ser una máquina, y te instalas en ese espacio. Pero somos tan poderosos que podemos movernos a través de miles de espacios sin que importe la distancia, porque la distancia la podemos como saltar, ¿no? Nos da igual. Y lo mismo sucede, yo creo, con cosas como Matrix o otras historias donde, como Piso 13, donde la realidad nos damos cuenta de lo contrario, ¿no? Cuando ya nosotros somos capaces de crear una realidad virtual, también comenzamos a cuestionarnos si vivimos en una realidad virtual, porque tal vez seamos capaces de crear una realidad tan buena, tan intrincada y perfecta que parezca exactamente igual a estar acá. Y eso nos hace pensar, ¿será que ya estamos en una simulación? Y yo creo que eso solo se volvió popular, esa idea solo se volvió popular una vez nosotros tenemos esa capacidad de crear virtualmente. Y la otra, y la última, es la llegada de la inteligencia artificial general, como la llegada de un dios. Entonces, imagínense, yo he pensado mucho eso, como si una inteligencia artificial es más inteligente que nosotros, ciertamente podría ser tan poderosa y vivir eternamente y tener muchas capacidades como una especie de Dios, como una especie, al menos como un semidios, que tiene acceso a todo lo que hay en Internet y a todas las cámaras. Entonces, lo puede ver casi todo, lo sabe casi todo, lo puede escuchar casi todo y puede tomar decisiones y encarnarse además en el hardware, ¿no? Como la idea de no solamente va a vivir en el mundo virtual, sino que ahora estamos haciendo robots. Esa inteligencia podría tener un avatar en nuestro mundo a través de un montón de robots. Entonces, esas son como las últimas reflexiones que hago porque ya me tengo que ir, ya está comenzando el evento. Eh, pero bueno, fue un placer acompañarlos. Espero que sigan discutiendo y que se diviertan. ¿Vale? Ay, Encantado de muchas haber compartido gracias, tiempo querido contigo. Luis Carlos. Gracias Thank por you, estar Luis aquí Carlos. a pesar de que tenías un compromiso presencial. Gracias por esta visita virtual En otra parte, en el universo material. en el universo material. Sí, Exacto. Un abrazo muy grande y muchas la verdad, gracias. un Pero gusto. seguimos. Besos, chao, chao. Bueno, efectivamente, Luis Carlos nos dejó muchas ideas para pensar y para discutir. Hace un rato, en la sesión de preguntas y respuestas, Adriana Letechipía, espero estarlo pronunciando bien, hablaba de justo esta relación entre los viajes y las sustancias psicodélicas y cómo se exploraba, por ejemplo, en obras como Dunas, ¿no? La Melange, que es una obra muy de mitad del siglo XX, que bueno, ahora se hicieron las películas y tal, pero Frank Herbert estaba muy interesado como en esta ciencia ficción más hacia lo que ahora llamamos una ciencia ficción ecológica. Pero ahorita lo que decía Luis Carlos de una especie de inteligencia artificial como una figura deítica, me hizo pensar en otra obra que también menciona Adriana, que es 2001, porque Hal no deja de ser esta fuerza que se opone a lo humano desde su de alguna manera desde su ser todopoderoso, ¿no? Entonces ya no es algo nuevo, no es una idea nueva que solo persista a partir de que tenemos un espacio virtual o lo que ahora llamamos inteligencia artificial, que a mí hace respecto, me gusta mucho lo que dice
Ted Chiang, otro autor de ciencia ficción que también admiro muchísimo y que me gusta mucho su literatura, que dice que ahorita no tenemos, por ejemplo, los generadores de texto, etcétera, no son inteligencia artificial, son como el teclado predictivo, pero en esteroides. Eso no quiere decir que no exista todavía esa tecnología, pero sí tenemos que ser como muy, o sea, tenemos que hacer esa distinción. Entonces, bueno, a partir de esto que decía Luis Carlos y de esto que estamos conversando ahora, les decía que quería hacer un triángulo, el otro vértice, el último vértice de este triángulo, eh, tiene que ver con esto que estamos haciendo incluso ahorita en la conversación, que es la creación de futuros ficticios o la creación de ficciones que integran todas estas ideas. Los humanos construimos, en efecto, pero también a mí me gusta decir una frase un poco cursi, que es que somos el animal que imagina. La ciencia requiere imaginación, el arte, por supuesto, en el arte es más notorio, sobre todo en obras que son, por ejemplo, de ciencia ficción. Sin embargo, creo que en este momento en el que están muy interconectados nuestros conceptos de futuro o futurismo y presente, en el que al parecer en el siglo XXI el futuro ya nos alcanzó, ¿no? Imaginábamos viajes al espacio, coches voladores, probablemente no lleguemos a tener coches voladores, pero los viajes al espacio ya son algo que hemos realizado. ¿Cómo inciden estos cambios en nuestra percepción de la diferencia entre lo humano y lo divino, en este cambio de escalas, en esta ruptura de paradigmas? ¿Cómo incide esto en nuestra creación de universos futuros, en nuestra imaginación, a partir de estos, sí, de estos cambios de paradigmas? ¿Ustedes cómo lo ven desde la escritura, pero también desde el lado más racional, quizá? No sé, Kate, if you want to start with that idea. Sure. Again, such a meaty, beautiful question. You use the word ruptures, and that makes me think of a short film that I've taught in classes called Afronauts. It was made in 2014 by the filmmaker Nuotama Badobo, and she based it off of something that she saw on Tumblr. It was an old BBC news clip of interviewing a man in Zambia who was developing the Zambian national space program. And this was in the late 60s. The moonshot was well underway. And Zambia had just won its independence from Britain. And so this was a time, so this was a great rupture of what will the country's future look like? And the discussion internationally was the moon, going to the moon, going to space. And so in this film, it's a fictionalized exploration of that training process of a young astronaut named Marta, and her cat. And it's really fantastical, and it's serious but also fun, and it's beautifully shot, really well done in that it doesn't explain itself, it just shows itself. And in my mind, that's just really well done art. And it uses these concepts of culture that was using these concepts of science to look at what the future could be, like what materials do you use, what tools, what sort of organizational structures do you use to imagine the future for yourself? Like, what does a Zambian space organization look like? It looks like the people of Zambia. And it doesn't look like an American version of that. It doesn't look like a Soviet Union version of that, a Russian version of that. So when I think of space futures, I think of what does, like, the best ones come at points of rupture where all you can do is think about how to build and how to make something new, because what came before simply didn't work. It collapsed. And I think that there are a lot of people in the world that feel that that's happening now, or it's on its way. So when
something is crumbling, when something is falling away, that's a great time to think about what that looks like. But the most important thing, I think, as artists, is to understand that your version of that is the imprint that you put on that is so personal, and the way that it will be most effective is if it's the most honest from what you know and who you are and the place that you're writing from, rather than borrowing the scripts of dominant culture or something that's dominant. You know, that's not where the most imagination lives. Actually, the dominant is devoid of imagination. It's the people who have the least access to sharing their voices have the most imagination, because they're the ones who are experiencing rupture again and again and again. So all they have is to look forward, look into the future, and hope. That's beautiful. Thank you, Kate. I like what you just said. Dominant is devoid of imagination. And you made me think of the necessary empathy. If you want to dominate, you don't have empathy. If you are a sociopath or a psychopath, you don't have empathy. So you are less human. And that is very, very true. Eric. Bueno, creo que en el último siglo hemos sido bastante prolíferos en cuanto a imaginar futuros o imaginar otros mundos. Sin embargo, creo que los últimos tiempos, los últimos 20 años, digamos, han sido los más interesantes en términos de que hemos cambiado el foco de cómo imaginamos estos futuros. Porque, y es interesante lo que decía Kate, que primera, nosotros estábamos pensando, o sea, ¿quién estaba pensando el futuro para empezar? Lo estaban pensando desde el primer mundo, que eran los que iban al espacio, o los que tenían las computadoras, o los que tenían el Internet. Por lo tanto, lo estaban pensando primero desde su perspectiva. Estamos viendo el futuro como futuro real, como futuro, como marketing, como futuro que te estaban vendiendo realmente, y no como metáfora del mundo, como metáfora de tus problemas, que es lo que realmente hace el arte y lo que realmente hace la ciencia ficción. Y entonces, poco a poco, eso ha ido cambiando en muchos aspectos. Los propios autores del primer mundo están viendo el futuro o los mundos futuros como metáfora de su mundo real, y al mismo tiempo personas desde otras geografías, en eso ha ayudado la globalización, ha ayudado la virtualización, a que autores de otros lugares que no son desarrollados, que tenemos una relación disfuncional con la tecnología, también soñemos con futuros, lo que no son los futuros bonitos, no son futuros vendibles, son los futuros que no queremos ver. De ahí a que yo recuerdo que, por ejemplo, hablando de esto mismo, de la virtualidad y de la espiritualidad dentro de lo virtual, hay dos puntos de los que quería hablar. Primero es la distopía. La distopía surge un poquitico antes de la Guerra Fría, pero surge como un discurso de miedo hacia algo que no nos gusta. Surge como un discurso de miedo de los fascistas hacia otras formas de pensamiento, o desde el socialismo hacia el capitalismo, o desde los países democráticos hacia el socialismo. Siempre la dictadura empezó como discurso de miedo, es decir, y de ahí el nombre, ¿no?, de antutopía, ¿no? Te vendemos un futuro posible y ahora te estoy vendiendo el futuro malo, el futuro de campaña política. Este futuro es malo si sigues por este camino. Y así estuvo durante muchos años. Sin embargo, cuando la distopía se empezó a escribir en el tercer mundo, cuando la América Latina, cuando África empezaron a escribir distopías, el tono fue diferente. Ya no estábamos vendiendo un futuro, ya estábamos haciendo una metáfora de nuestros mundos. Y por eso es que las distopías modernas, yo recuerdo un gran debate que ocurrió en las redes sociales hace como 7 años, respecto a que
se atacaba la distopía y se atacaban los futuros apocalípticos y los futuros no esperanzadores, se atacaban como que se estaba vendiendo un futuro, como que estábamos, como si los escritores de ciencia ficción fuéramos expertos en marketing y estábamos vendiendo un futuro desagradable y maligno, en cierta manera. Ya en estos momentos el mercado y el capitalismo ha demostrado que la distopía, sobre todo cuando se hace desde países que ya prácticamente son distópicos, es decir, no se me ocurre un país de América Latina en el cual si tú describes una situación normal, no coincida con alguna distopía de los años 20 de los principios de la ciencia ficción. Es decir, yo me debato entre nosotros 84. Podemos ir país por país y vamos a ver que muchas de las características de nuestra realidad y de nuestra percepción son distópicas. Por lo tanto, el tono que yo le hago y la metáfora que yo estoy haciendo con mi realidad e incluso la crítica social que yo estoy haciendo con mi obra de arte es diferente. Yo no te estoy vendiendo un futuro, porque además no tengo la capacidad de venderte nada. Es decir, si ahora yo hablo de los cubanos en el espacio o de una Cuba futura, creo que Cuba no tiene el efectivo, como no tiene los recursos como para llevar ese futuro que yo muy brillante y genialmente podría proponerte, llevarlo a la práctica. Tenía que comprarlo otra persona, tenía que comprarlo alguien con dinero. O sea, nosotros no tenemos programa espacial, por Dios, no tenemos, ni siquiera podemos aspirar a una virtualidad correcta, si acaso hacer nuestras propias plataformas. Entonces, claramente la percepción que se tiene del futuro en estos momentos, cuando estos espacios virtuales han hecho que los escritores de los países con mala relación con la tecnología, de los países que viven en distopías, en países que son prácticamente el cyberpunk, lo que imaginó Gibson es real en muchos países en estos momentos, muy hacia lo Julio Verne, y que esto suceda nos hace tener una percepción diferente de lo que es el futuro, de lo que es el futuro imaginado, de lo que es el ejercicio, ese maravilloso ejercicio de imaginar un futuro. Porque imaginamos un futuro para hablar de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque la realidad nosotros somos pintores surrealistas, nosotros somos pintores abstractos. Nosotros no hacemos fotografías del mundo tal cual es. Hay escritores que lo hacen. Conozco muchos escritores que lo hacen y es como un pintor hiperrealista. A mí me parece que no toma la perspectiva correcta. Yo creo que la foto del universo que yo puedo hacer cuando imagino un futuro, o incluso cuando no imagino un futuro, cuando imagino un pasado alternativo o imagino un universo nuevo, yo estoy tomando y haciendo una foto en ángulo ancho de mi realidad. Y eso hace que perciba, no solo yo que lo estoy haciendo, sino mis lectores, perciban errores en nuestra realidad, en nuestra matriz, que normalmente no ven, porque a veces los árboles nos impiden ver el bosque. Y volviendo al espacio sagrado y volviendo a la sacralización y a la espiritualidad, que Luis Carlos se fue y nos dejó la idea esa dando vuelta por ahí de que una inteligencia artificial podría usar un robot para entrar en nuestro mundo, y eso se me ha quedado aquí. Una de las grandes oportunidades que tenemos ahora a la hora de imaginarnos mundos y futuros es que podemos usar nuestro propio folclore y nuestra propia cultura en esta imaginación. Es decir, imaginar nuevos mundos e imaginar futuros es también una herramienta para mantener nuestras tradiciones que se van perdiendo por la misma globalización. Muchas lenguas originarias se van perdiendo por el uso, incluso no por el uso del español, que es la lengua oficial de los países de las lenguas originarias, sino por el uso del inglés, por la misma tecnología y por el uso que le damos al inglés como lengua franca. Entonces, una buena manera de mantener las tradiciones y las lenguas maternas de muchos pueblos originarios o pueblos que migraron forzosamente, como pasa con los afrodescendientes,
una buena manera de preservar eso en las nuevas generaciones es convirtiéndolo en un producto atractivo. Y eso es el afrofuturismo, eso es el neoindigenismo, esos son todos los mundos que nosotros podemos crear. Y yo, en mi obra, yo uso mucho las abstracciones yoruba. Yo considero que la cultura yoruba ya cambió, o sea, la cultura yoruba en el Caribe ya no es propia de África, ya de hecho, tiene diferencias con la cultura yoruba africana. De hecho, he visto la ciencia ficción y otras cosas artísticas de no solo de yoruba, sino de otros nigerianos que no son de etnia yoruba y hacen apropiaciones de esa cultura. Y lo comparo con el referente que yo tengo, no solamente mágico religioso, sino también cultural. Es decir, un tambor yoruba en el afrobeat puede parecer muy exótico para un europeo, pero para mí no, porque yo camino por La Habana y oigo tambores que perfectamente, y es parte de mi cultura también. Y yo quiero imaginar un futuro atractivo para las nuevas generaciones que lo use. Y el término, que lo empleo en mis novelas, pero esto de que hablaba Luis Carlos, de que una inteligencia artificial podría usar un robot para como avatar en el mundo real, es algo que yo empleo en mi novela Van Underwater, de que las entidades yoruba, o sea, los orichas, viven dentro de la red y usan personas, es decir, poseen personas, como el concepto afrocubano es caballo, es decir, el oricha monta, posee el cuerpo de la persona y lo que hago es que ellos viven dentro de la red y observan el mundo real a través de sus caballos. Es decir, me aproveché, hice más o menos lo mismo que Luis Carlos proponía, pero en vez de usar inteligencia artificial y robot, que es algo perfectamente lícito, yo prefiero aprovechar la cultura que ya tengo. Cogí mi propia cultura afrodescendiente y lo mezclé con estos conceptos de la virtualidad, con los conceptos de las redes, con el concepto de la inteligencia artificial. Y entonces, sorprendentemente, esa mezcla cuajó y quedó bien. ¿Por qué cuajó y quedó bien? Porque tiene alma, porque tiene espíritu. Porque la ciencia ficción no es solamente imaginar futuros. Yo recuerdo en mi barrio donde nací, la gente decía, mira, alguien escribe ciencia ficción, como, ¿qué imaginación tiene? Y yo decía, yo no tengo ninguna imaginación. Yo simplemente mezclo cosas. Tengo la capacidad de mezclar cosas, porque la ciencia ficción es mezclar cosas reales y no tan reales, como son las abstracciones religiosas, y la cultura, y los cuentos de hadas, y los pataquíes, y las historias originarias, y mezclarlas en un nuevo escenario más contemporáneo y más respaldado por la ciencia. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros creamos mundos nuevos, pero no son mundos que simplemente se nos ocurren así sentados, son mundos que responden a nuestros problemas, a nuestros conflictos y también a nuestra cultura. No solamente cuando cada vez que yo, por lo menos, esto es algo muy personal, ¿no? Pero creo que otros autores pueden coincidir conmigo. Cuando digo que cuando yo imagino un universo cualquiera, narrativo, para una novela mía, no lo estoy imaginando yo solo. Conmigo están todos mis ancestros, conmigo está toda la cultura de mi país, toda la cultura escrita a la que yo pude leer, todo persona que dejó un cuento escrito que yo me leí, todo anciano que me contó una historia, toda persona en la calle que me contó algo, también está ayudando a construir universos. O sea, yo no soy un dios que construye universos, yo simplemente soy una especie de jefe de brigada cultural, de un montón de personas que están construyendo esos universos constantemente. O sea, no estoy solo, los escritores no estamos solos en la idea de crear o de imaginar universos. Y ya, si hablamos de mundos virtuales, claramente los universos de los que estamos hablando también son reales. El universo ficcional es también un espacio abstracto que está ahí y si no, que le digan a los lectores que alguien me diga que Dune no existe, que el planeta Dune no existe. Yo he sentido el calor de Dune, yo he olido la especia. Esa magia yo la tengo y toda. De hecho, he visto personas en el cine. Bueno, no en el cine porque Dune en Cuba se vio en redes, ¿no? Pero he visto personas delante de la pantalla y decir, esa película, eso no es Dune, con la seguridad que tiene la persona que ha estado en ese planeta. Eso no es un gusano, ese no es el Muad'Dib, no es, al menos no mi Muad'Dib. Esa es la magia.
esos universos reales existen realmente. Existen y quedan para la posteridad. Y creo que eh, eso va más allá del ejercicio, es una especie de responsabilidad moral y responsabilidad cultural que tenemos de la trascendencia de nuestra propia cultura. Creo que es el... Y bueno, lo voy a dejar ahí porque si me dejan hablar, me cojo todo el panillo hablando. Ay, gracias, Eric. Creo que se conectan las dos ideas, lo que decía Kate y lo que decía ahora Eric, porque de alguna manera, justo en este momento de la historia, digamos, estamos, la gente que escribe, la gente que hace arte, la gente que hace ciencia, tenemos una responsabilidad. Justo no creamos en el vacío y es importante desde muchos ángulos también saber que no necesitamos reproducir las narrativas dominantes, como se dice ahora, sino que justo, de hecho, necesitamos voltear a nuestro alrededor, retomar nuestra cultura, nuestras raíces, que son frases que se han devaluado un poco, que se consideran un poco cursis, pero que justo por eso hay que seguir repitiendo. Yo Seguir añadiría repitiendo. yo añadiría que hacer libros en papel, o sea, los libros en formatos virtuales son muy importantes porque pueden circular de otras maneras, pero hacer libros en papel es un acto de resistencia anticapitalista que es importante también, entre otras muchas cosas, porque no necesita nada más que un poco de luz y la interfaz es el mismo libro. Entonces, siento que esto que estamos platicando hacia el final tiene muchísimas ramificaciones, pero se nos está terminando el tiempo. Antes de despedirnos, igual a lo mejor nos quedan un poco 3, 5 minutillos. Tengo una pregunta de Boris Petrovich, espero decirlo bien. Me parece que la pregunta está en portugués, pero la voy a decir en español. Me parece también una provocación y también un ejercicio imaginativo, que es si los seres extraterrestres será que los seres extraterrestres también levantan templos. Yo añadiría a lo mejor no los conocemos porque no tenemos la capacidad de identificarlos, pero no sé si quieran eh, añadir algo a este respecto pensando en todo esto que hemos conversado, ya para cerrar. Sí, claro que levantan templos. Claro que levantan templos. La pregunta interesante es, ¿se lo levantan a los mismos dioses o a otros? No sabemos si lo sabremos. Kate, something to add to all of this craziness and this cultural like soup and different angles? Are they building temples? I think it's an excellent question. I think why not? Why not? Yeah, why not? Claro. Igual, No hay ninguna imagine. razón para que no. We could also imagine that. Creo que estamos llegando al final de nuestra conversación. Muchísimas gracias a toda la gente que se quedó hasta el final de esta sesión. Nos quedó pendiente una pregunta, pero ya es muy larga y ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Tenemos la información en las redes sociales de las sesiones que vienen, pero bueno, gracias Kate, gracias Eric, gracias a toda la gente que estuvo aquí en el staff haciendo la traducción y viendo las preguntas y ayudando en la sesión. Un poco de avisos parroquiales hacia el final. Hoy en la tarde a las 4 está el panel de ecosistemas, que también obviamente va a estar súper interesante y va a ser muy bonito. Y mañana tenemos 2 paneles más. Tenemos el panel de mapas y también el panel de cierre, que es esta conversación de todos los temas, de alguna manera, como condensada. Los links para estas 2 sesiones más se las voy a poner ahora acá en español y en inglés para que se puedan registrar en las sesiones. Cada sesión es una sesión de Zoom, entonces necesitamos que se registren una por una. Y el último aviso parroquial es que aquí en la Ciudad de México tenemos una serie de talleres presenciales que son una extensión de estas conversaciones. El sábado pasado, Alejandra Espino del Castillo, que también va a coordinar una de estas sesiones hoy en la tarde, me parece la de ecosistemas, dio un taller muy bonito sobre
templos, justamente sobre este mismo tema que estamos hoy platicando. Este sábado yo voy a coordinar el taller de mapas. Son presenciales, si no están en la Ciudad de México, vamos a tener después quizá en una publicación que vamos a ver cómo logramos distribuir. Esto será dentro de varias semanas, pero queremos hacer una exposición aquí en el Palacio de la Autonomía, que también está apoyando este esfuerzo que estamos haciendo en estas conversaciones y nos hospeda los talleres. Acabo de poner el link por si, por si quieren inscribirse a los talleres aquí en Ciudad de México. Y bueno, si quieren añadir algo más para despedirnos, Eric, Kate, to say goodbye to all of our... Para mí ha sido maravilloso estar aquí. Para mí ha sido realmente maravilloso estar aquí y muy instructivo. Y me voy con varias ideas para escribir. Gracias. Kate. I second that. I love the discussion. I love the ideas. They were coming a mile a minute, and my brain was really on fire. I think just one last thing to quote William Gibson, that the future is already here. It's just not evenly distributed, and I think that goes both ways to the ideas of where we want to be and where we want to move away from. Thank you, Kate. So, thank you, everybody. Cerramos sesión. Abrazo a todos y muchas gracias. Nos vemos pronto en otros espacios. Nos vemos seguramente. Thank you.